podemos ser una mejor versión. Jesús llega a nuestras vidas, ¿verdad?, para transformarnos. Así que si están ocurriendo cambios en tu vida, si no estás entendiendo lo que te está pasando y por qué te está pasando, es porque Dios está haciendo algo nuevo. Las cosas cuando venimos a Jesús no pueden continuar igual. Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Así que hoy la serie toma otro giro, ¿verdad? Va a tomar un giro hacia la espiritualidad de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad, que es una parte bien importante en nuestras vidas, la cual no podemos, ¿verdad?, dejar a un lado. Y yo no sé a cuántos les gustan las historias, pero le voy a hacer una historia. Así que ustedes me acompañan y me siguen. Dice así: había una vez una pareja de novios que decidió dar un paseo por la costa una noche estrellada. Finalmente caminan sobre las dunas de la arena y llegan a esta suave loma cubierta de grama donde ponen una sábana. Ambos se acuestan y empiezan a contemplar las estrellas, y entonces una cosa los llevó a la otra y empiezan a hacer lo que suelen hacer las parejas jóvenes contemplando las estrellas una noche perfecta. Lo que no sabían es que el suelo sobre el que estaban contemplando las estrellas era el jardín de una iglesia. Y el pastor se acerca a la ventana para orar, y al ver estos dos jóvenes en el jardín dice: esta es la ocasión perfecta para una caminata de oración por el jardín. Y entonces sale de la iglesia directamente hacia la joven pareja que se retuerce en el césped. Ni siquiera lo ven cuando se acerca, y entonces se aclara la garganta y se incorporan bastante sorprendidos, imagínense, esperando un regaño. Entonces el pastor se inclina, no con un regaño, sino con una pregunta bien interesante, y esta es: ¿qué tiene que ver esto, señalando el suelo, con eso, señalando el cielo? Es decir, ¿qué tiene que ver lo que estás haciendo aquí en la grama con la maravilla del cosmos allá arriba? Y luego regresó a la iglesia dejándolos solos. Qué gran pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Y cuando nosotros, ¿verdad?, indagamos, decimos: ¿qué tiene que ver los deseos corporales? ¿Qué tiene que ver nuestras hambres? ¿Qué tienen que ver nuestros anhelos eróticos? Nuestros deseos más ligados al cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con el significado, con el propósito, con la trascendencia que igualmente están escritos, ¿verdad?, en el alma humana? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Así que hablaremos hoy de nuestros cuerpos, porque sin duda alguna nuestros cuerpos tienen un lugar bien controversial dentro de la espiritualidad cristiana. ¿Es así o no es así? ¿Qué te vas a poner? Si te vas a tatuar o no, de las inmoralidades sexuales, eso ni acabarse. Esto es pecado, no es pecado. No, yo puedo convivir, no puedo convivir. Entonces uno está, ¿verdad?, como que en esa batalla. Pero hoy vamos a ver, a la luz de las Escrituras, que Dios tiene que hablarnos acerca de estos temas que están latentes en nuestra sociedad, como lo es el género, la identidad sexual, los derechos humanos, y todo esto se reduce a cómo nosotros vemos el cuerpo. Y nosotros tendemos a pensar, ¿verdad?, que esto que nosotros enfrentamos hoy día es un fenómeno nuevo, que todo tiene que ver, ¿verdad?, con un producto de un panorama cultural que va en evolución, pero no lo es. No lo es. Cuando nosotros damos un vistazo superficial a lo que es la iglesia global, nos vamos a dar cuenta, esto va a revelar claramente que no estamos hoy día en este siglo haciendo nuevas preguntas, sino quizás estamos haciendo las mismas preguntas de manera diferente, pero cuando vamos al grano y vamos viendo, ¿verdad?, nuestras inquietudes, nos damos cuenta que nuestras interrogantes y nuestras preguntas no son muy antiguas, son muy antiguas, mejor dicho. Así que vuelvo y les pregunto: ¿qué tiene que ver esto con eso?
¿Qué tiene que ver el cuerpo humano con su biología, con sus deseos eróticos, con sus dolencias, sus fragilidades, ¿verdad? En sus diversas formas, en sus diversos tamaños, en sus diversos colores de piel. ¿Qué tiene que ver esto en lo terrenal con nuestro significado, con el propósito y con la vida? Y ahí, ¿verdad?, es donde está la verdad. Y para comenzar a contestar esta pregunta, pues vamos a ir al origen, vamos a ir al capítulo 1 de Génesis, ¿verdad?, las primeras páginas de la Biblia, para ver, ¿verdad?, porque ese es nuestra guía, nuestro fundamento de donde nosotros partimos. A la hora de nosotros buscarle lógica, razón, dirección, propósito, significado a algo, ¿dónde acudimos? A la verdad de las Escrituras. Y como punto número 1 vamos a hablar sobre la creación de nuestros cuerpos, y vemos en Génesis 1:27 que Dios creó. Esto yo sé que ustedes lo han escuchado, pero miren, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí habla de quién nos crea, cómo nos crea su imagen. Nos habla de identidad, varón y hembra los creó. Y ahí si saltamos directamente al capítulo 2, leemos esto. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Lees el capítulo 1 y lees el capítulo 2 y te das cuenta que aunque está dicho de diferentes formas, se trata de lo mismo, ¿verdad? Lo único es que está en diferentes perspectivas. Vemos que en Génesis 1 está escrito más como una poesía y en Génesis 2 está escrito más como una prosa. Y así muchas veces nosotros contamos una historia de diferentes formas. Quizás te concentra ya más poéticamente en contar una experiencia basado en la experiencia, en la belleza, en cómo te sentiste, pero quizás cuentas en forma de prosa, en una forma más detallada, que tiene que ver mucho más con drama, cuentas la historia. Y esto fue precisamente lo que pasó en Génesis 1 y 2, los cuales trabajan juntos. Y es que Jesús, en Génesis 1, el Padre nos dice que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y luego en Génesis 2 lo que nos dice es, o nos relata, el método de creación que Dios usó cuando se trataba de ti y de mí, cuando se trataba de los portadores de su imagen, de los seres humanos. Así que tratándose de los seres humanos, tratándose de los portadores de su imagen, ¿qué Dios utilizó? Una artesanía más cuidadosa, formándolos con sus manos del polvo, del barro, y soplando en él aliento de vida. Y ya una vez Dios crea al hombre a su imagen, y ya sabemos cómo lo crea, luego Dios le da a Adán la tarea de nombrar a cada uno de los animales que pone frente a él a desfilar. Y a lo mejor usted dirá, ¿y ese detalle qué tiene que ver? ¿Por qué es importante la historia de ponerle nombre a los animales en esta historia de la creación? ¿Por qué sucede justo cuando o en medio de la creación del hombre y la mujer? ¿Por qué nosotros nos percatamos de que Dios le está permitiendo a Adán en este momento sentir algo diferente, sentir su más profundo anhelo, el anhelo por una pareja o el anhelo por una contraparte, ¿verdad? Si vamos a utilizar un lenguaje más bíblico. Y Dios pues le está permitiendo a Adán buscar el cumplimiento de sus deseos, el cumplimiento de su anhelo, el cumplimiento de su deleite en toda la creación, sin encontrarlo. Adán estaba rodeado de toda esa naturaleza, aparentemente lo tenía todo, pero estaba en ese momento la única creación de Dios sin contraparte. Y esta primera tarea que Dios le asigna a Adán le permite ver a la humanidad sentir
aislamiento y sentir el anhelo de unión. Imagínense ustedes a Adán nombrando, ¿verdad?, las parejas de los animales. Y con todo y eso saber, ¿verdad?, que los animales no eran una contraparte para él. Vemos que en la creación, ¿verdad?, existe la noche y el día, la tierra y el mar, pero se encontraba el hombre y ¿qué faltaba? Y dice aquí que luego Dios, en Génesis 2:18, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El matrimonio o esta idea, ¿verdad?, de compañía fue idea de Dios. Le digo, le voy a hacer una ayuda. Yo tengo una gran idea. Yo le voy a hacer una ayuda adecuada. Le voy a dar compañía. Le voy a satisfacer ese deseo de unión. Y ahí la palabra quizás ayuda para las mujeres puede decir, no pudo utilizar quizás Dios una palabra más digna, ¿verdad?, a la hora de escoger, describir la creación de una mujer. Pero a pesar de que la palabra ayuda no es una palabra mala, no es una palabra despectiva o subordinada, que viene de la palabra eser, que aparece una y otra vez en las escrituras y a menudo hace hasta referencia del Dios mismo. Pero quiero que en lugar de la palabra ayuda prestemos atención en esta hora a la palabra adecuada. Voy a hacerle una ayuda, no cualquier ayuda, es una ayuda adecuada. Y cuando vamos al hebreo, miren qué interesante, esta palabra adecuada era kenegdo, que es una palabra compuesta de, ¿qué? Lo ven ahí en la pantalla, de esa primera parte que significa como o semejante a, ¿verdad? Y neged, que significa opuesto, en contra o delante de. Así que literalmente, para no complicarlos mucho, la palabra significa literalmente algo semejante a él, pero opuesto a él. Mira qué interesante. Era algo semejante a él, le voy a hacer una ayuda semejante a él, pero opuesto a él. Así que ahí está el punto. Es una palabra que habla tanto de similitud como de diferencia. Eva era semejante a Adán porque Eva era una humana, Eva no era un animal, pero a la vez Eva era diferente o opuesta a Adán porque era una mujer, no era un hombre y estaba construida de manera diferente. Así que finalmente Dios crea a Eva, a lo que Adán responde, por fin. Yo había escuchado también leyendo en una ocasión, profundizando sobre este tema, porque al casar parejas uno busca, ¿verdad?, muchas cosas de por qué el propósito de la unión y por qué la ayuda adecuada y qué tiene que ver esto. Y dice, leía yo en una ocasión que cuando Dios le presenta a Adán a Eva, dicen que hasta cantó. Que fue una impresión tan grande y tan hermosa como que dijo esto. En Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Imagínense ese lenguaje corporal, ¿verdad?, que utiliza Adán. Es hueso de mis huesos. Él encontró que eso era lo que él necesitaba, era su contraparte. Y carne de mi carne. Así que vemos que Dios crea a Adán, le da la oportunidad de disfrutar de todo. Él reconoce, ¿verdad?, que tiene una necesidad y ahí descubre en Eva su contraparte y viceversa. Y temprano en Génesis nos vamos percatando de que hay un patrón bien esencial en toda la creación. Que la misma creación se compone de contrapartes similares pero diferentes. Está la noche, está el día, está la tierra, está el mar, está el hombre y ahora está su contraparte, la mujer. Y si le preguntas a nuestro pastor general John, que se ha vuelto un experto, ¿verdad?, en contemplar la belleza y la naturaleza y ahora más que, ¿verdad?, está allí en la finca Be Happy en Ay Bonito.
Si le preguntas que cuál es el momento más bonito para visitar la finca, ¿sabes qué te diría? Que es el sunset, es la puesta del sol, cuando la noche y el día se unen. Cuando dos partes semejantes, pero a la misma vez diferentes, se unen. Y ahí es donde está, ¿verdad?, el misterio, la esencia, la plenitud, la belleza de esas cosas que Dios se les ocurre y crea, de que nos da algo semejante pero a la vez opuesto, y en esa fusión, ¿verdad?, hay algo hermoso. Y nos damos cuenta porque ¿dónde están ubicadas las propiedades más caras para comprar en el mundo? ¿En la costa? Lo vemos en la costa, donde se une la tierra y el mar y donde se unifican partes semejantes pero diferentes. Y verás que hay algo en el alma humana que se siente atraído por lo que es la conexión. Por eso la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí la conexión perfecta. Porque la creación de Dios es más hermosa cuando partes similares, pero a la vez diferentes, se unen. Y esto fue justo lo que hicieron Adán y Eva. Contemplaron las estrellas, y lo dejo a su imaginación. Y vemos, ¿verdad?, este proceso de Dios de traer esa unidad, de traer esa conexión, de traer esa compañía perfecta, de traer, ¿verdad?, esa plenitud. Y vemos que Adán y Eva se unieron, pero algo ocurrió. Al ellos unirse, hubo algo que dañó esa unión, y fue el pecado. Adán y Eva, engañados por Satanás, ¿qué hacen? Se separan. Una vez entre el pecado, se separan del diseño de Dios. Y eso es triste porque fractura lo que el mismo Dios quería, que era provocar esa unidad, esa unión entre Dios y esa unión aún entre ellos mismos. Y lo primero que Adán y Eva notaron cuando ellos pecaron fue notar sus cuerpos. Es darse cuenta que ellos estaban desnudos. Siempre habían estado desnudos y no lo sabían. Pero en este momento entra el pecado y se dan cuenta y que están desnudos y sienten vergüenza. Entonces, nada aparentemente había cambiado, pero todo había cambiado. La entrada del pecado fractura, la entrada del pecado desune, la entrada del pecado distorsiona, ¿verdad? Te aleja del diseño establecido por Dios. Y entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Se escondieron de Dios, se escondieron el uno al otro detrás de las hojas de higuera. Y allí Adán vuelve a sentir ese aislamiento que quizás sintió cuando estaba nombrando los animales. Ahora regresa y ahora se vuelve de una manera constante. Y tú y yo posiblemente vivimos en ese aislamiento. Y hay un hombre que se llama Christopher West, es el autor del libro La teología del cuerpo, quien reflexiona sobre esto. Y vamos a ver qué dice Christopher West. Dice: si la unión de los sexos es una señal en este mundo de nuestro llamado a la unión con Dios, y si existe un enemigo que quiere separarnos de Dios, porque sabemos el propósito de Dios, el propósito de nuestro enemigo, ¿dónde crees que va a apuntar con sus flechas más potentes? Si esa es la intención, separarnos de Dios. Si queremos saber qué es lo más sagrado en este mundo, basta con buscar lo que está más violentamente profanado. ¿Qué es lo que está más violentamente profanado? Hoy nosotros vemos en el 2023, y yo les pregunto, ¿habrá algún tema que sea objeto de mayor controversia para el ser humano que la sexualidad y el cuerpo? ¿Habrá un tema de mayor controversia en este año, en este siglo que nosotros estamos viviendo? Como vemos, el cuerpo, y quien cuenta la historia más verdadera sobre nuestros cuerpos
es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y nosotros decidimos a quién nosotros vamos a escuchar. O al engañador que continuamente dice mentiras de todo tipo. O al creador que anhela que nosotros regresemos a una unidad perfecta. Y que regresemos a una relación sin vergüenza con Él. ¿Qué voces nosotros vamos a escuchar? ¿Qué piensa hoy día? Vamos al pasado y vamos a ir al futuro en este caminar, en este mensaje. Y vamos a ver qué nuestro Dios piensa acerca de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Porque es importante que hoy nosotros recordemos el punto número 2, y es que la desconexión de Dios nos desconecta de nuestros propios cuerpos. Y nosotros ni queremos estar desconectados de Dios. Estoy segura que si pregunto, ninguno queremos estar desconectados de Dios, ni queremos estar desconectados de nuestros propios cuerpos. Y ahora vamos a ver, Adán y Eva se encuentran en un vergonzoso distanciamiento de sus cuerpos debido a esa extraña relación con Dios que está ocurriendo. Ellos sienten vergüenza, ellos se esconden, todo cambia. Ahora todo, ¿verdad? Aparentemente nada había cambiado, pero todo había cambiado, y en esa experiencia ellos se encuentran. Y a partir de ese momento nos damos cuenta que la experiencia humana se caracteriza más por el uso de ese cuerpo que por la comunión. Se caracteriza más por la separación destructiva del cuerpo y del alma que por la unión o la unidad del cuerpo y del alma. Todo se tergiversa, todo cambia. En resumen, nuestros cuerpos están pervertidos por una poderosa raíz de vergüenza. Pero la misión de Dios, porque siempre Dios tiene una misión y un propósito para todos nosotros, es restaurar el orden del amor que fue torcido por el pecado. Y Él lo puede hacer. Y nosotros, ¿verdad? Con la ayuda de su Espíritu Santo se lo vamos a permitir. Y la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y a los demás es como nosotros vamos a proyectarnos. Es como nosotros vamos a ser plenamente conocidos. Es como nosotros vamos a comenzar a andar con o sin vergüenza. Y es la base de ese orden de amor. Por eso es que es importante que hoy nosotros abramos nuestro corazón para ver qué orden de ese amor Dios quiere traer a nuestras vidas. Así que todo esto para decirles, ¿verdad?, que el cuerpo es importante. El cuerpo no es una nota al calce en nuestro camino, ¿verdad?, como seguidores de Jesús. Por eso es importante tomarlo en cuenta, porque juega un papel central en nosotros como discípulos de Jesús y también para la renovación del mundo entero. Y cuando nosotros vamos a ver lo que es el cuerpo con la imagen de Dios, porque así fue que nos creó, nos crea a su imagen y a su semejanza. Así que cuando hablamos del cuerpo y la imagen de Dios, vamos a ver en la Biblia, ¿verdad?, cómo Jesús se expresa públicamente sobre el cuerpo y sobre la imagen de Dios. Y vamos a darnos cuenta que Él señala el pasado, ¿verdad?, apuntando hacia lo que es un origen y hacia dónde nosotros nos dirigimos, o sea, nos habla del futuro. Así que prestemos atención a estos dos puntos de vista que Dios nos da sobre el pasado y el futuro acerca de nuestros cuerpos y de la imagen de Dios en nosotros. Primero está en el pasado. Cuando vamos a Mateo 19, nos damos cuenta que algunos sacerdotes se acercan a Jesús y le hacen una pregunta teológicamente complicada sobre los términos adecuados del divorcio. Pero esta respuesta va mucho más allá que una simple pregunta sobre el divorcio, y muestra Jesús la visión que él tenía sobre el cuerpo humano. Y así lee la Escritura. Mateo 19, 3, 8. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y ahí Jesús, mira cómo le contesta. ¿No han leído? Respondió Jesús, que en el principio, lo lleva al pasado, al origen, al principio. ¿No han oído que en el principio
el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Ellos le están hablando sobre el cuerpo, ellos le están haciendo preguntas sobre el amor, sobre el desamor, sobre la sexualidad, sobre la ética sexual, sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que son los deseos. Pero Jesús les responde apelando a la escritura en Génesis, les responde un relato del principio de la creación del Edén, a esa hermosa unión del cielo y la tierra y del hombre y la mujer con Dios. ¿Y cuál era la intención original de Dios en una relación humana? Él le quería decir, recuerda que el diseño es que yo los creé para que se conectaran, para que vivieran en unidad, para que pudieran tener una relación desnuda y sin vergüenza, fructífera y multiplicadora antes de que ocurriera, ¿verdad?, el engaño de la serpiente. Los lleva al propósito original. Y esto quizás a lo mejor tú dices que tiene que ver una cosa con otra, pero hoy día donde estamos con todas las personas, ¿verdad?, que han tenido que pasar por esta situación difícil del divorcio, pero hoy día hasta vemos, ¿verdad?, personas creyentes que dicen, pues si no funciona, pues nos divorciamos, pues sí, pero cuando vamos a la raíz decimos, Señor, tú lo que unes es para conectarnos, ¿verdad? Es con un propósito, es con una intención, y cuando vamos al propósito original de Dios le damos otro sentido a nuestros cuerpos. Y a medida que avanza la historia, llegamos a la visión que Jesús tenía del futuro. Ya vimos la visión que él tenía, ¿verdad?, desde los orígenes, desde el pasado. Y entonces, si sigues leyendo 2 capítulos después, hay un grupo diferente de sacerdotes que se acerca a Jesús y le hace también una pregunta teológicamente compleja, ¿verdad?, pero complicada sobre el matrimonio. Pero en esta ocasión tiene que ver con el romance y cómo interactúa con la eternidad. Aquí vemos en Mateo 22, 23, dice así. Ese mismo día los saduceos, que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Eso es como una hipótesis, ¿verdad?, totalmente descabellada. Ahora había 7 hermanos entre nosotros. El primero se casó, muere. Entonces, como no tuvo hijos, se la dejó a su esposa. Le dejó su esposa a su hermano. Y lo mismo pasó con el segundo y el tercero y el cuarto, hasta que estuvo con los 7. Y finalmente, después que la mujer estuvo con los 7 hermanos de su primer esposo, murió. Dice el versículo 28, ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Y Jesús contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como ángeles que están en el cielo. Y aquí en este pasaje pudiéramos discutir muchas cosas, pero concentrándonos, ¿verdad?, en lo que queremos o en los propósitos de hoy, lo que intento mostrarles es que a Jesús le hacen también una pregunta relacionada al cuerpo, relacionada a la sexualidad, relacionada al amor, al desamor, a la ética sexual, al matrimonio, a sus deseos. Pero Jesús en esta ocasión responde apelando ¿a qué? A la resurrección, al futuro, a la recreación, al regreso del Edén como ciudad jardín, ¿verdad?, como lo leemos en Apocalipsis, a la reunificación del cielo y la tierra, a la intención de Dios de establecer una relación íntima, una relación desnuda y sin vergüenza, fructífera y multiplicadora, después, ¿verdad?, del engaño después que el engaño de la serpiente se ha erradicado para siempre.
Nos damos cuenta que Jesús establece sus propósitos para aquí en la tierra, pero también nos dice, también hay un futuro para ustedes y ya la historia cambia totalmente. Y entre estos dos quizzes, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos saber o reconociésemos el significado que Dios le da a nuestros cuerpos, en estos dos quizzes teológicos que le hacen estos sacerdotes, ¿verdad?, a Jesús, nos percatamos que Jesús nos cuenta una historia. Y esta historia la llamamos mayoritariamente la parábola del banquete de bodas. Una imagen que está allí para señalar que allí es donde nuestros deseos serán plenamente, finalmente satisfechos. Tus deseos sexuales, tus deseos de compañía, tus deseos de comida. Ahí tus deseos más profundos están. Esos deseos que nosotros quizás tenemos para los fines de semana, para disfrutar los fines de semana, han sido plantados en nosotros como parte de la imagen de Dios. A lo mejor eso nunca lo habías escuchado. Todos esos deseos han sido plantados en nuestro corazón como parte de la imagen de Dios. Que en conexión a Dios, si hemos procurado tener nuestras vidas conectadas a Él, pueden canalizarse hacia la vida. Pero desconectados de Él o separados de Él, pueden ser canalizados hacia la muerte. Así que lo que yo me refiero es ese cóctel de deseos que continuamente están dando vueltas dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. Aquellos deseos que están compitiendo continuamente con nuestra atención. Aquellos deseos que nunca nos hacen sentir satisfechos. Está, ¿verdad?, esa hambre, esa necesidad, esa búsqueda. Y esos deseos, dice Jesús hoy, que quedarán satisfechos plenamente en Él cuando estemos unidos a Él. Cuando nos sentemos a comer de su mesa. Y tú dirás, ¿pero qué significa, Glenda, esto para nosotros? Esto significa que la comida que comes, que la bebida que bebes, que la sanidad que recibes, que el sexo que tienes, que la compañía que encuentras, nada de eso te podrá satisfacer de una manera duradera. Es increíble ver cómo Dios nos permite tener, ¿verdad?, momentos de deleite, momentos de placer. Nos une tal vez a alguien por el mismo Dios, si ese es el caso. Pero nosotros vemos hoy el hecho de que Dios a todos, a cada uno de nosotros nos ha elegido para Él. Y nos ha demostrado un amor singular que el mundo jamás ha podido ver y experimentar. Así que lo mejor de tu satisfacción en esta vida, de tu satisfacción y la mía en esta vida, no hace más que darte un anticipo que debería estimular el apetito por su mesa. Por Él, por lo que Él tiene preparado para ti, por todo lo que Él puede venir a hacer en nuestra vida, por todo lo que Él puede venir a llenar y a saciar en nuestro ser. ¿Significa algo? Que nuestros deseos sexuales que se pueden posponer, que nuestra compañía, la compañía sin la que vives, la que anhelas y a lo mejor aún no tienes, que la pareja que anhelas y aún no encuentras, todo ese dolor que quizás estamos experimentando, que no es deseado, y la abnegación voluntaria, todo esto podría aumentar tu apetito por el único festín que te satisfará. ¿Será posible? Hemos entendido que hay otros placeres, que hay otras cosas que nos llenan, que hay otras cosas que nos sacian y que suplen todas nuestras necesidades. Pero hoy podemos ser recordados en cómo Jesús nos ve, en cómo Jesús, ¿verdad?, de lo poderoso que es Él y lo capaz que es Él de saciar nuestras necesidades. A lo mejor tú estás aquí hoy, ¿verdad?, y sabes lo que estás pasando y crees, ¿verdad?, y estás recibiendo esta palabra como de parte de Dios que está hablando a tu corazón. Y sabes que de alguna manera u otra, ¿verdad?, te puedes identificar con las historias
Y a lo mejor puedes identificar que tu separación de Dios ha significado separarte de tu cuerpo, separarte de ese propósito, de ese significado, de esa intención, de esa vida. Y cuando nos sentimos así, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay esperanza? ¿Hay un camino, vela diferente? ¿Hay algo en el que yo me pueda sentir más estable, más pleno, más seguro, más saciado? Y ahí podemos leer a Pablo, donde decía en Romanos 7:24, soy un pobre miserable, pues ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En Él está la esperanza. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Yo sé que todos nos hemos encontrado ahí y sabemos que de momento vemos, ¿verdad?, como miserable, como quién me librará de este cuerpo, de todas estas tentaciones, de todas estas luchas, de todas estas batallas, de estos dolores, de la fragilidad que siente mi corazón. Señor, pero gracias a ti, gracias a Jesús, hoy yo puedo someter mi mente a tu ley. Hoy yo puedo someter mis pensamientos a tu ley. Hoy yo puedo sacar toda mentira que hasta hoy ha sido sembrada en mi corazón y reemplazarla por esa verdad de tu palabra, por ese amor incomparable, por ese Dios que realmente llena y sacia nuestras vidas. Así que el punto número 3, habiendo hablado esto y habiendo nosotros entendido por lo que fuimos creados y todas estas batallas y cómo nosotros hemos creído lo que verdaderamente sacia nuestra alma, podemos hoy reconocer que nuestros cuerpos están diseñados como adoración a Dios. Esa es la verdad de nuestros cuerpos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, mira cómo en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tal vez escuchamos en otras religiones que el cuerpo es malo, que el cuerpo hay que superarlo, que el cuerpo hay que trascenderlo, pero el cristianismo enseña que el cuerpo es bueno. Imagínense, nuestros cuerpos pueden ser ofrecidos al Rey. Nuestros cuerpos pueden ser una adoración para Él, un regalo para Él, una muestra de amor. Y eso es importante saberlo porque eso tiene un impacto que se extiende, ¿verdad?, por hasta la eternidad. Así que no existe una visión más digna. ¿Usted quiere saber lo del cuerpo y todo lo que tiene que ver con sexualidad? No existe una visión más digna del género, de la sexualidad, la etnia, la santidad de la vida y la tragedia de la muerte que la que encontrarás siendo un discípulo de Jesús. Y a veces pensamos que la palabra de Dios nos ofende porque decimos, pero ¿cómo es posible? Pero yo me veo como una persona indigna, como una persona inmoral, como una persona sucia. Si Dios supiera, la gente supiera lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón. Y a veces nos ofendemos y creemos que esto es muy alto, es una verdad muy alta para nosotros. Pero si nosotros hoy aprendemos a ver nuestros cuerpos y nuestra sexualidad como Dios la ve, de la manera en que Dios nos creó, con el propósito, significado que nos diseñó, nosotros podemos saber que podemos someternos a la ley de su palabra, a la ley de su verdad, a la ley, a su amor infinito, donde son verdaderamente saciadas nuestras necesidades, y nosotros podremos alzar o levantar una visión sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad tan alta que podamos glorificar a Dios con nuestra vida. Cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, nos damos cuenta que dice que el que se une al Señor, se hace uno con Él
en el espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Yo escuchaba una historia en una ocasión en una clase de consejería que yo estaba tomando, y decía este pastor que nuestras mentes están tan mal condicionadas que pensamos que podemos ser tentados de todo en todo momento, y al ser tentados vamos a caer y no lo vamos a soportar. Y él contaba la historia de una mujer que se presenta ante un hombre en una oficina médica donde le piden que se cambie, y en lugar de salir con la bata, salió sin la bata. Y la excusa de la persona era decir: no pude soportar, no pude aguantar la tentación, tuve que ceder porque fue muy fuerte la tentación para mí. Y nosotros, cuando Dios viene a nuestras vidas, condicionamos nuestra mente a que Él nos da el poder y la autoridad para aguantar la tentación. De que Él no va a permitir que venga sobre nosotros nada que nosotros no podamos soportar. Pero que también Él nos da la sabiduría y la inteligencia para poder prevenir. Porque decía esta persona: los doctores tienen una enfermera siempre, nunca están solos en la oficina. Hay cosas que nosotros quizás, pues, no es nada entrar al internet, no es nada tener este tipo de conversaciones, no es nada porque pues no es nada, porque yo sé, porque y nos retamos continuamente. Pero cuando nosotros sabemos el valor que nosotros tenemos, cuando sabemos el propósito para el cual Dios nos creó, cuando sabemos el valor de la pureza, de la integridad, de la fidelidad, nos preparamos para eso. Por eso aprovecho este cantito para decir que cada esposo o cada esposa nutra la fidelidad, nutre estos espacios. Eres mi única, eres mi único. No tengo ojos para nadie más. Dios me diseñó para ti. Envejeceremos juntos. No hay espacio para la inmoralidad. No hay espacio para desear otras cosas que no sea Dios, que no sea tú, que no sea mi familia, que no sea el bien. Y cuando tu mente se nutre de todas estas cosas y tú sometes tus pensamientos a la ley de Dios, la altura en la que tú ves tu cuerpo, tu sexualidad, tu vida, tu familia, cobra otro sentido. Esa palabra de que nosotros estamos unidos a Él en el Espíritu viene del griego kalaomai. Describe la unión entre el hombre y la mujer, o el marido y la mujer. Y Pablo también la usa para describir la unión entre el Espíritu Santo y nuestra carne. Sabemos que hay unas consecuencias del pecado y que están en nuestro cuerpo. Que los trastornos del pecado se expresan también a través de nuestro cuerpo. Y que el resultado final del pecado es la muerte de nuestros cuerpos. Pero hoy podemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús afrontó el problema corporal tomando un cuerpo y llevando sobre sí mismo en la cruz tus sufrimientos y mis sufrimientos. Él llevó nuestros pecados. En Jesús, Dios tomó cuerpo. Él vino en un cuerpo, vivió en un cuerpo, murió en un cuerpo, resucitó en un cuerpo, reina en un cuerpo y regresará en un cuerpo. Así que luego de su resurrección, Jesús hace todo lo posible por demostrar a sus discípulos que Él realmente resucitó y que la promesa se cumplió. Y que Él regresó no en forma de espíritu, sino que regresó en un cuerpo. Y no sé si alguna vez habías notado esto cuando lees, por ejemplo, que Jesús atraviesa una pared como si fuera espíritu y se presenta en la habitación frente a los discípulos y luego dice cosas como: ¿tienen algo para comer? Porque tengo hambre. Y sabemos, ¿verdad?, que si es espíritu no necesita de comida. Pero ahí Él dice: yo tengo hambre. Es como si les dijera: hello, no soy espíritu. Vine en un cuerpo.
Y esto es importante porque la historia bíblica no termina como que nosotros flotando así en una nube, sino que la historia habla de el cielo viniendo a la tierra y la resurrección de nuestros cuerpos para vivir para siempre. El cielo, según Jesús y los autores bíblicos, es una realidad encarnada. Así que Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 15 que nuestros cuerpos celestes muy bien pueden ser diferentes en forma a nuestros cuerpos terrenales. Así como tú ves que una planta es diferente a la semilla que la hace crecer, aunque la sustancia es idéntica, así mismo es. Y luego nos dice en Apocalipsis que el cielo está formado por personas con cada nación, cada tribu, cada pueblo, cada lengua. Yo no sé cómo puedan verse ustedes, cómo puede verse Mar Azul, cómo puede verse la gente de Puerto Rico. Así que sabemos que la etnicidad está encarnada y es visible de la misma manera en la que hoy es visible. Y sabemos que hoy día, ¿verdad?, hay mucho misterio en los detalles de lo que es la futura redención encarnada. Pero lo que sabemos con certeza es que el cielo es vida para siempre en un cuerpo renovado, tal como Él lo diseñó al principio. Y mientras tanto, nosotros esperamos la redención plena y final. Nosotros reconocemos que Él ha llenado nuestros cuerpos mortales con su Espíritu. Y hoy, si recordamos lo que dice 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué tal si hoy pudiéramos decirle al Espíritu Santo, ven? Yo le podría preguntar, Espíritu Santo, ¿vendrías? Espíritu Santo, ¿pudieras transmitir al corazón de cada persona en este lugar ese amor a cada uno de tus hijos, de manera que ningún predicador, ninguna persona en esta tierra podría hacerlo? Que solamente Él, como sabe hacerlo, pueda entrar a los espacios más oscuros de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros traumas, de nuestra historia. Y Él pueda venir a llenar y pueda venir a saciar y pueda mostrarnos la mesa de Jesús. Y no solo mostrarnos la mesa de Jesús, donde podemos sentarnos tal y como somos y disfrutar de sus manjares y disfrutar de sus bendiciones, sino que nos enseñe a cómo nosotros podemos desearla. Ya sea que hoy estés casado, que hoy estés soltero, ya sea que hoy estés con unas luchas sexuales, con unas luchas, ¿verdad?, en cuanto a tu cuerpo, en cómo te ves, en cómo te sientes. Que tú puedas hoy experimentar el amor supremo de Dios. Y que hoy más que nunca Él te afirme en tu identidad, en quién eres. Somos hijos de Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nos formó con sus manos y sopló vida sobre nosotros. Así que hoy podemos estar seguros que podemos experimentar satisfacción completa en nuestra relación con Él. Creemos que todo lo que nos sacia tiene que ver con el cuerpo, en lo que como, en lo que veo, en lo que hago, en lo que experimento, en lo que siento. Pero hoy podemos ser recordados en que podemos experimentar satisfacción completa en nuestra relación con nuestro Creador, quien nos formó. Y así como Él creó a Eva para Adán, así Él te creó a ti para Él mismo. Él nos creó para su gloria. Él nos creó para Él. Nosotros somos su deleite y nosotros somos su anhelo. ¿Cómo nos presentaríamos delante de alguien que nos ama profundamente? ¿Cómo nos presentaríamos delante de alguien que nos anhela
ansiosamente. Tanto así que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y a resucitar de la muerte para poder tener una relación con nosotros. Y hoy yo puedo afirmar con toda la convicción del mundo que una relación con Él es una relación más satisfactoria que cualquier romance terrenal. No hay nada en esta tierra que pueda satisfacernos más que el amor de Dios en nuestros corazones. Y si quieres hacer tuyo ese versículo, yo recuerdo que una vez yo hice un pacto de amor con Dios y le dije: ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo bajo, nada, ninguna otra cosa podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Padre, aquí estamos delante de ti dándote gracias, porque estuvimos en tu mente, en tu pensamiento, y nos amaste tanto, Señor, que decidiste crearnos con intención, con propósito, con significado. Señor, pero tú eres el que conoces cómo han sido nuestras historias, cuántas mentiras se han sembrado en nuestra mente, cuán distorsionada en muchas ocasiones está la verdad. Pero hoy, Señor, abrimos nuestros corazones para ser llenos de tu Espíritu Santo, para ser saciados de aquel que nos conoce, que nos comprende, aquel que puede suplir nuestras necesidades, cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria. Ven trayendo gozo, sanidad, amor, restauración, vida. Imparte, Señor amado, tu presencia en nosotros, y que hoy podamos salir de este lugar, Señor, sabiendo que aunque somos profundamente humanos, podemos, Señor, vivir una espiritualidad íntegra con nuestros cuerpos y con nuestra sexualidad. Que nuestras mentes, Señor amado, estén alineadas a tu corazón, a tu diseño, a tu pureza, a tu integridad, a tu fidelidad, a lo que es hermoso, a lo que dura, a lo que no se rompe, a lo que no se fractura, Señor, a lo que permanece para siempre, a lo que tú nos has dado para que podamos tener un anticipo de todas las cosas maravillosas que disfrutaremos en el futuro, pero mientras estemos en la tierra, Señor, podamos vivir esa vida plena que tú nos has dado. Cuando dices en tu palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa es la vida que nosotros disfrutamos en ti. Te amamos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, para que sean santificados en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.